Muy bien, buen día estimados estudiantes. Continuando con la temática que veníamos trabajando, hoy voy a presentar una explicación más detallada acerca de los diagramas de fase del acero, que son muy importantes para poder comprender en qué estado se encuentra el acero, qué características tiene y poder analizar esto en detalle. Muy bien, acá pues vamos a tener las fases que va a tener el acero a varias temperaturas para aleaciones de hierro-carbono, es decir, aceros hierro-carbono. Como podemos observar, vamos a tener que la temperatura en grados centígrados pues va a ir desde 0 hasta 1600 grados y que el porcentaje de carbono va a ir desde 0 hasta 2.11%, que es, como lo habíamos visto, el máximo porcentaje de carbono en peso que puede tener un acero. Si lo miramos en átomos, pues vamos a ir hasta el 10%, ¿sí? En esta gráfica que estamos visualizando acá. Eh, en este diagrama de fase nosotros vamos a darnos cuenta que esto es para aceros que han sido enfriados de forma muy lenta, que tienen un contenido, como lo acabo de mencionar, de hasta el 2% de carbono. Este diagrama de fase no es un diagrama de equilibrio, esto debido a que la cementita es una fase intermetálica y no es una fase que está en equilibrio. Y en consecuencia, estos diagramas vamos a llamarlos diagramas de fase metaestables. Las fases sólidas vamos a tener ferrita alfa, austenita, cementita, que su fórmula química es Fe3C, aleación hierro-carbono, y ferrita delta. Ya vamos a ver cada una de estas fases en detalle. Sin embargo, pues aquí vale la pena decir que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a 0% de carbono, es decir, cuando tengo hierro, vamos a mirar que arriba de esta temperatura ya vamos a tener el material en estado líquido y esa temperatura pues va a disminuir a medida que aumentamos el porcentaje de carbono. Esta fase delta es la fase de austenita, entonces observemos que arriba de esta línea morada vamos a tener austenita combinado con líquido y entonces esa línea morada la vamos a conocer como el fin de la fase de solidificación. ¿Por qué? Porque cuando bajamos de esa temperatura vamos a tener que el material se solidifica. Y por debajo de esa temperatura pues vamos a tener fases sólidas. Entonces por eso hablamos que la austenita, la cementita, la ferrita pues van a ser fases sólidas. En la clase anterior pues hablamos de la perlita, dimos una definición de qué era la perlita y entonces observemos que arriba de esta línea sólida ya no vamos a encontrar perlita y entonces por eso hablamos de la transformación de la austenita en perlita. Por debajo de esa temperatura vamos a tener perlita, mientras que encima de esa temperatura vamos a tener austenita. Eso como detalles iniciales. Ahora vamos a hablar de estas fases sólidas importantes que son la ferrita alfa, la austenita, la cementita y la ferrita delta. Aclarando que típicamente vamos a conocer como ferrita alfa o simplemente ferrita, mientras que la ferrita delta siempre la tendremos que llamar de esa manera, ferrita delta. Eh, Cuando nosotros hablamos también de la definición de los aceros, entre 0 y 1% de carbono, vamos a decir que tenemos un acero hipoeutectoide y de 1 a 2.11% pues vamos a tener aceros hipereutectoides. ¿Sí? La perlita eutectoide, entonces vamos a hablar de 0.8% de carbono, eh, a 13.5% de cementita. Muy bien. Cuando hablamos de la ferrita alfa, entonces observemos que la ferrita alfa está presente aquí, pero también aquí. Aquí en esta fase pues vamos a tener una combinación de austenita y de ferrita, ¿sí? Y en esta parte pues vamos a tener una combinación de austenita y de cementita que más adelante hablaremos de ella. Pero entonces observemos que la ferrita va a estar presente acá en esta parte y también en esta parte.
Acá pues acompañada de perlita y aquí acompañada de austenita. Entonces la ferrita es la solución de carbono en hierro y esto es lo que se define como ferrita o simple ferrita alfa o simplemente ferrita, como les decía. Eh, esta fase tiene una estructura cristalina BCC, que es cúbica centrada en el cuerpo, y el diagrama de fases indica que el carbono es ligeramente soluble en la ferrita. Y se dice ligeramente porque la solubilidad del carbono en ferrita es apenas del 0.218% a 723 grados, o sea, como por acá en esta zona. La fase de austenita es la solución sólida de carbono en hierro y se designa como austenita. Tiene una estructura FCC, que es cúbica centrada en las caras, y tiene una solubilidad mucho mayor para el carbono que la ferrita. Esta solubilidad va a llegar a un máximo de 2.11% a 1148 grados y después decrece al 0.8%. Esta diferencia en solubilidad de carbono de austenita y ferrita va a ser la base del endurecimiento de los aceros. Entonces, es gracias a este fenómeno de la solubilidad del carbono en las fases de ferrita y austenita lo que nos va a permitir el endurecimiento de la mayoría de los aceros. En cuanto a la cementita, también conocida como F3C, como mencioné al inicio, es el compuesto intermetálico y tiene una solubilidad despreciable. Entonces vamos a considerar que en ese estado de cementita la solubilidad del carbono no existe. Y vamos a decir que se contiene un 6.67% de carbono y un 93.3% de hierro. Entonces, esa es la definición de cementita, que es lo que estamos encontrando en este caso. Entonces, en esta parte del diagrama de fase. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ustedes encuentren un acero a 400 grados y por encima del 1% y hasta el 2.11%, vamos a decir que estamos en el estado de cementita. Y la cementita pues va a ser un compuesto que es duro y frágil. Recordemos que en esta fase estamos en estado sólido. Entonces, ¿qué significa que sea frágil? Que el material se va a fracturar fácilmente. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos un estado de cementita, vamos a tener que aplicar procesos térmicos como los que vimos la clase pasada para poder garantizar solidificación de ese material. Muy bien, en cuanto a la ferrita delta, esta es la solución sólida de carbono en hierro delta llamada ferrita delta. Tiene una estructura BCC igual que como lo mencionamos al principio y la solubilidad máxima del carbono en ferrita delta es del 0.09% a 1495 grados. Entonces, esta es la información que nos presenta este tipo de diagramas. Entonces, por aquí, vuelvo y repito, vamos a tener perlita más ferrita alfa, por aquí vamos a tener perlita más cementita, por encima de esta temperatura, 723 grados centígrados, ya es el punto de transformación de la austenita en perlita, quiere decir que arriba de esa temperatura ya tenemos austenita. Dependiendo del porcentaje de acero, en esta parte vamos a tener una combinación de austenita y de ferrita. Sin embargo, aquí vamos a tener austenita pura. En esta parte vamos a tener austenita pura. Debajo de esta línea y hasta la línea de transformación de la austenita en perlita vamos a tener austenita más cementita. Entonces fíjense que aquí todavía vamos a tener un compuesto sólido y frágil de ese acero. Y por encima de las fases de austenita, aquí digamos que después del fin de la solidificación, pues vamos a tener austenita más la fase líquida y arriba de esta fase pues vamos a tener el acero en su estado líquido debido al aumento de la temperatura. Muchas gracias.